¿Estamos? ¿Me escuchan? Vamos a ver los objetivos de la criminalística, ¿no? El principal objetivo es identificar a los culpables de un hecho delictivo de manera científica. Es decir, en la escena del crimen colectamos indicios que son enviados al laboratorio para poder identificar su naturaleza biológica, así como para poder individualizar cada muestra. A un sospechoso se puede tomar una muestra de calidad similar al indicio colectado en la escena del crimen. Aquí caemos en la muestra indubitada y la muestra dubitada, ¿no? Y posteriormente se comparan ambas para saber si hay correspondencia, lo cual obviamente incriminaría al sospechoso, lo que les había explicado antes en lo que es la muestra dubitada e indubitada. Entonces, el objetivo central, identificar a los culpables de un hecho delictivo de manera científica, ¿no? Nosotros podemos saber que tal es el delincuente, pero si no lo podemos demostrar científicamente, esa evidencia no se va a convertir en ese indicio no se va a convertir en una evidencia y menos en una prueba. ¿Cuáles son las funciones entonces del biólogo forense? El biólogo forense tiene las siguientes funciones. Examinar toda evidencia de la naturaleza u origen biológico que es abandonado en la escena del crimen, ¿no? Entonces, por eso les decía que a nosotros lo que nos interesa es la evidencia de naturaleza u origen biológico, ¿no? Las evidencias de naturaleza biológicas, ¿no? Entonces, siempre en la escena del crimen van a quedar algunas tarjetas de presentación. A eso le llamamos las evidencias de naturaleza biológica, ¿no? Y eso es nuestra tarea principalmente, ¿no? Examinar toda evidencia de naturaleza u origen biológico que es abandonado en el escena del crimen, ¿no? Por ejemplo, hay un caso en la que un conflicto de pareja en la que el hombre maltrata a la mujer, ¿no? Y quién sabe por qué razones, o de repente hasta una tendencia criminal del marido, ¿no? Lo que hace es golpearla, sacarla ahí al jardín de la casa, afuera de la casa hay un jardín, y ahí se excede, ¿no? En golpes y se le pasa la mano y prácticamente la mata, la asfixia y la mata. La víctima cae, entonces el hombre se asusta y ve una posible coartada, ¿no? Una coartada para salir libre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sube a la esposa, al cadáver de la esposa, al lado de él, y maneja la camioneta hacia una laguna. Y en una pendiente salta y hace que la camioneta caiga a la laguna, ¿no? Y la camioneta se hunde con el cadáver de su esposa al fondo de la laguna. Y él se tira a la laguna y nada hasta el otro extremo para aparentar de que se ha salvado, ¿no? De ese accidente. Entonces, da cuenta, pide auxilio a la policía viene, lo encuentra a él, ¿no? Totalmente exhausto, mojado, y él dice que han sufrido un accidente, y entonces la camioneta se ha hundido y su esposa no ha podido salir y está dentro, ¿no? Entonces, inicialmente la coartada puede funcionar, aparentemente, y la policía lo que hace es extraer el cadáver, interroga bien al marido, ¿no? Y descubren dos cosas, ¿no? De que la víctima, cuando ya llegó a la laguna, ya estaba muerta porque en los pulmones no hay agua. Y cuando es una persona viva que se ahoga, los pulmones están llenos de agua, ¿no? Entonces eso no había, porque ya la mujer estaba muerta. Y lo que más, finalmente, eh, fue la evidencia más adecuada, es de que en el cadáver de la mujer encontraron una especie de semillas que tenían unas espinas pequeñas, unas espinitas pequeñas. Y entonces ellos dicen, pero por aquí, ¿por qué tiene esto? ¿No? Porque en el cabello se le había enredado, ¿no? Las ramitas y semillas de una planta. Entonces ellos dijeron, otra prueba que tenemos es estas semillas y veamos si en este entorno acá cerca al accidente hay o no hay estas plantas. Y resulta que no hay esas plantas. Y eso es una evidencia de naturaleza biológica. Entonces lo que hacen es ir a la casa, ¿no? E investigan y ven ese tipo de plantas en el jardín de la pareja. Entonces no le queda más que al hombre, ¿no? Hablar, ¿no? Hablar de lo que ha sucedido. Prácticamente la policía lo incrimina y él dice, tienes que hablar, y él tiene que contar la realidad y cuenta de que prácticamente
la había matado ahí en el jardín, ¿no? Entonces, esa planta, esas semillas, prácticamente son las evidencias biológicas que inclinaron la balanza para que se la acuse, ¿no? Entonces, esa es la prueba, una de las pruebas. Importante, entonces, la labor de un biólogo forense. Identificar identificar lo más fidedignamente la sustancia biológica, materia de investigación, ¿no? Entonces, tenemos que ser serios y objetivos para identificar esa sustancia biológica o elemento biológico en la investigación. 3, comparar con otras sustancias biológicas semejantes y muestras relacionadas con la víctima o el sospechoso. Tenemos que tratar de homologar los elementos que se pueden encontrar en la escena. 4, nos tenemos que formular hipótesis acerca de las circunstancias que originaron su procedencia con fines reconstructivos, ¿no? Y ahí viene el aspecto reconstructor, pues, ¿no? Una vez que se ha visto ya el aspecto identificador, ¿no? Entonces nos queda el aspecto reconstructor, ¿no? Para eso tenemos que hipotetizar de lo que habría pasado en esa escena del crimen, ¿no? 5, determinar quién pudo ser el sospechoso o autor de dicha evidencia biológica, ¿no? Una vez que identifiquemos a quién pertenece a mancha, ¿no? De repente esa secreción, esas células, ese ADN, ¿no? Entonces, determinar quién pudo ser responsable, ¿no? Importante, labor del biólogo forense. Esta es, por ejemplo, una escena del crimen, y se habla de una inspección biocriminalística en la escena, ¿no? Entonces, más o menos tenemos que describir qué cosa observamos acá en el lugar de los sucesos, de los hechos, o la escena del crimen, ¿no? ¿Qué vemos? Inmediatamente vemos un cadáver, ¿no? Una arma de fuego de largo alcance, ¿no? Manchas de color pardo rojizo, tipo charco, y también tipo goteo acá. Hay tipo goteo y este charco, ¿no? Entonces, a grosso modo rápido podemos hacer una inspección biocriminalística, pero hay que hacerlo con más detenimiento, con más detalle, ¿no? Hay unos principios fundamentales de la evidencia física y las ciencias forenses, ¿no? Uno de los investigadores es Edmond Locard, que lanzó el principio de intercambio. ¿Qué cosa dice el principio de intercambio? Cuando dos objetos entran en contacto, siempre habrá un traslado de material de uno a otro, según la naturaleza de los objetos y el grado de contacto, ¿no? Entonces está claro, cuando dos objetos entran en contacto, siempre habrá un traslado de material de uno a otro, ¿no? Es el principio de intercambio, según la naturaleza de los objetos y el grado de contacto, ¿no? Entonces, un principio muy importante, ¿no? Ya que nosotros impactamos, ¿no? Supongamos vamos a impactar pues, con una hacha en un lugar, ¿no? Ahí, de todas maneras, siempre va a haber presencia de un material metálico que fácilmente se puede investigar, ¿no? Por eso es que se dice que es muy poco probable que alguien que se retira de un lugar lo haga sin dejar algo suyo o llevándose algo de dicho lugar, y corresponde al forense examinar aquello, ¿no? Entonces, por eso decimos de la tarjeta de presentación, siempre el criminal, ¿no? Deja algo o se lleva algo. Es importante, principio de intercambio. Hay otros principios de la criminalística, el principio de uso, ¿no? Bueno, dice el uso de agentes en el delito, ha tenido que mediar un agente para consumar el delito, ¿no? El principio de producción, siempre se producen indicios, reconstructores e identificadores, ¿no? Gracias a ese principio de producción se puede reconstruir lo que ha sucedido en una escena del crimen, ¿no? Entonces el tipo de manchas, por ejemplo, que son así como unas lágrimas, manchas de sangre alargadas, ¿no? La parte delgada indica la dirección hacia la cual huía la víctima, ¿no? Entonces, las manchas hablan, ¿no? Por eso hablamos del principio de producción. Principio de correspondencia de características. Un agente vulnerante que impacta deja impresas sus características, parecido, bueno, el principio de Locard, Edmond Locard, ¿no? Que es el principal de intercambio o de correspondencia. Principio de reconstrucción de los hechos o fenómenos. El estudio de toda evidencia permite reconstruirlo, ¿no? Lógicamente nos va a permitir reconstruir. El principio de probabilidad. La reconstrucción de los hechos solo tiene cierto grado de probabilidad, no es que sea contundente, no hay nada absoluto. Esto es muy relativo, ¿no? Por eso se habla del principio de probabilidad. Hay una probabilidad, ¿no? Principio de certeza. Se da en las identificaciones cualitativas, cuantitativas de la mayoría de los agentes vulnerantes
con los indicios que se producen en la comisión del delito, ¿no? Entonces, eso cuando ya hay una exactitud en cuanto a los elementos, sean cualitativos o cuantitativos, como medibles, ¿no? Que son medibles, como agentes vulnerantes, entonces hablamos del principio de certeza. Estamos seguros de lo que se ha producido, ¿no? Criminalística, exámenes a solicitar. Nosotros cuando estamos en la escena del crimen, vamos a tener que pedir el auxilio o los exámenes adecuados para poder solicitarlos, y hay que saber solicitar. Por eso es que en esta parte se habla de los exámenes a solicitar, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, de acuerdo al delito. Delitos contra el patrimonio. ¿Qué debemos solicitar? Una investigación técnico-criminal, balística, fotográfico, físico y otros, ¿no? Cuando se trata de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Vamos a pedir una investigación técnico-criminalística, una investigación médico, biológico, físico, químico, balístico, toxicológico, grafo técnico, psicológico, grafo técnico. Es decir, no necesariamente se pide todos, pero de acuerdo a lo que estime el perito, ¿no? Va a solicitar cualquiera de estos exámenes, ¿no? Puede solicitar cualquiera de estos exámenes, ¿no? Delito contra la fe pública. ITC, grafo técnico, ¿no? Para determinar el puño gráfico, físico, químico y fotográfico, ¿no? Examen fotográfico. Porque hay una fotografía también forense que perenniza las escenas del crimen. Otros delitos, delitos contra la seguridad pública, ¿no? Puede solicitarse ITC, físico, químico, explosivos y fotográfico. Delitos contra la tranquilidad, investigación técnico-criminalística, biológico, balístico, explosivo, psicológico, fotográfico, cualquiera de ellos en delitos contra la tranquilidad. Lesiones, cuando hay lesiones, data, naturaleza, ubicación, medidas, características particulares de interés forense, violencia o delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Este es DCBCS, es delito contra la vida, el cuerpo y la salud. En esos casos, examen ectoscópico. Integridad sexual en delitos contra la libertad sexual, lesiones y data de producción, o sea, cuando se ha producido, examen ginecológico y ectoscópico, que lo practican los médicos, ¿no? Presencia de espermatozoides en secreción vaginal, anal y balano prepucial, citológico, examen citológico. Cuando hay segmentos corporales, osamentas y restos óseos para determinar causa, muerte y otras particularidades, examen antropológico. Identificación de personas y cadáveres a través de procedimientos técnico-artísticos, reconstrucción facial, ¿no? Entonces, la policía tiene todas estas áreas, ¿no? Por eso que la dirección de criminalística es bastante grande y hay muchos departamentos, ¿no? Y dentro de cada departamento hay secciones, ¿no? Secciones. Por eso es que en un tiempo la dirección de criminalística era el auxilio, ¿no? El auxilio científico para la dirección de investigación criminal. O sea, una cosa es DIRCRI y otra cosa es DIRCRI es la dirección de criminalística y la DININCRI es la dirección de investigación criminal, ¿no? En la dirección de investigación criminal están los policías, los policías, y en la DIRCRI, que es la dirección de criminalística, están los peritos forenses, los profesionales, los científicos forenses, ¿no? La recuperación de tejidos, por ejemplo, de dedos deshidratados o en descomposición de cadáveres que son NN, no identificados, rehabilitación de tejidos, ¿no? Actos médicos cuestionados mediante el estudio de historias clínicas, necropsias a fin de emitir una apreciación criminalística del accionar médico, pronunciamiento médico forense, cuando a veces los médicos se coluden con el crimen, ¿no? Entonces, se puede solicitar un pronunciamiento médico forense. Entonces, los médicos forenses hacen una evaluación de la historia clínica y determina si corresponde o no corresponde, pues todo lo que está escrito en la historia clínica, ¿no? Cuando hay heridas por proyectil de arma de fuego, PAF es proyectil de arma de fuego, para determinar calibre, trayectoria y distancia del disparo, es examen balístico. Yo le estoy poniendo todo lo que ustedes pueden pedir, ¿no? No necesariamente porque ustedes van a saber de balística, ¿no?
Entonces, en la DIRCRI hay también un área de balística. Hay unos microscopios poderosos para ver el ánima del fuego, para ver los casquillos de las balas, ¿no? También hay unos cañones especiales con los que se hacen pruebas de disparos, en fin, tienen toda una serie de situaciones, los de balística forense. Drogas ilícitas, cocaína, marihuana, anfetaminas, cualquier otra droga, en personas y cadáveres. En ese caso se pide toxicológico de abuso, de drogas de abuso, ¿no? Entonces, en ese caso, examen toxicológico. En cuanto a esto, por ejemplo, en lo que es drogas de abuso como cocaína y marihuana, normalmente el examen se hace en la orina, pero, pero las drogas como cocaína, marihuana, desaparecen a la semana de la orina. Ya no hay evidencias. Entonces, últimamente en Europa ya se está usando la espectrometría de masa con los cabellos, ¿no? Los cabellos se quedan impregnados todas las drogas y se quedan durante toda una vida. Tú puedes raparte el cabello, pero el cabello crece y tienes ahí la información de qué sustancias o estupefacientes has consumido, hasta antibióticos, ¿no? Esa espectrometría de masa, espectrofotometría de masa que se practica en Europa, nos puede determinar hasta 200 sustancias químicas que nosotros hemos podido consumir a lo largo de la vida. Y eso queda como una impresión pilífera, como el ADN, ¿no? Entonces, ahora ya no se pueden escapar, porque a través del examen tricológico de espectrometría de masas, puedo determinar si en efecto ha consumido cocaína, marihuana, vitaminas, antibióticos, sustancias químicas, colorantes, todo lo que yo quisiera, ¿no? Entonces ahí hay un avance sustancial, mientras que acá nosotros en la tricología estamos viendo cosas muy físicas, más que todo, superficiales, ¿no? Pero que nos falta avances. Cuando hay identificación de principios activos de plantas, fitoquímicos, cuando se quiere saber la autenticidad de firmas, la autoría, ¿no? Los procedimientos de firmas falsas, la determinación del puño gráfico, examen de firmas. Cuando se quiere saber la autoría de manuscritos impugnados, identificación de escrituras, examen de manuscritos. Resto de disparos en personas, prendas y armas de fuego, absorción atómica, ¿no? Esto está dentro del área de química forense. Los restos de disparos en personas, prendas y armas de fuego, la absorción atómica, que es bastante concluyente, ¿no? Por más que se laven, al final sale la prueba de absorción atómica. Adulteración de combustibles, examen físico-químico. Autenticidad de placas de rodaje, número de motor, chasis, arbolladura, repintado, examen químico, también está dentro de química forense. Así que, por más que muchas veces alteren los números de motor, todo esto a la larga, ellos saben cómo ubicar vuelta, igual que pasa cuando lo vayan la matrícula de un arma de fuego, igual, ¿no? En persona, dice, estado de salud mental, cuando hay depresión, daño psicológico, trastorno mental, como consecuencia del intento de suicidio, maltrato físico, psicológico, sujeto, lógicamente, hablamos de examen psicológico. Tendencia a la mentira, a la manipulación, simulación, disimulación, psicológico. Ustedes saben que los psicópatas o los delincuentes, ¿no? Los criminales, tienen tendencia a la mentira, total, los delincuentes, ¿no? La manipulación, son actores de manipulación, son expertos manipulando. La simulación, la disimulación, todo eso practican los delincuentes. Entonces, en esos casos pedimos examen psicológico. Y mediante un examen psicológico ya no, ahí se le detecta pues, si están mintiendo, si están manipulando, si están simulando, si disimulan algo, todo esto sale en el examen psicológico. Gráficas, estados de salud mental a través de manuscritos, cartas, diarios, agendas o textos, denuncias, mecanografiados o impresos, pronunciamiento psicológico, igual que el pronunciamiento médico forense, ¿no? Entonces, de acuerdo a las escrituras, ¿no? A los manuscritos, ¿no? Como por ejemplo a través de cartas, diarios o agendas, ¿no? Nosotros podemos saber cuál es la salud mental del paciente, ¿no? Para eso es el pronunciamiento psicológico. Disculpen que tenía un contratiempo. A ver, continuamos. Hablábamos de pronunciamiento psicológico. Luego tenemos
Hay 2 alumnos que se han salido. Ya. Luego tenemos la afiliación en personas y cadáveres, examen de ADN, la identificación de personas, cadáveres y restos humanos, examen de ADN también, la presencia de sangre hematológico, examen hematológico. Para determinar el grupo sanguíneo vamos a pedir el examen hematológico, presencia de semen espermatológico, ¿no? Para el estudio de cabellos, pelos y vellos, tricológico, ¿no? Hablábamos antes de la importancia de la información que se queda grabada en los elementos tricológicos, llámese cabello, pelos o vellos, ¿no? Data de muerte a través de la fauna cadavérica, el examen entomológico, como vamos a ver en un capítulo, y el estudio de restos vegetales biológicos. No sé si tienen alguna pregunta para terminar ya la clase. Ahí nos quedamos. La próxima semana veremos ya un otro tema, un poquito más centrado hacia la biología forense, ¿no? Vamos a hacer un estudio todavía de la escena del crimen. La siguiente clase, escena del crimen, y después entraremos en hematología forense. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, la delegada del grupo, por favor, no se olvide de enviarme al correo, perdón, al WhatsApp, los grupos, los integrantes de los grupos, y la próxima semana sorteamos, ¿no? Los temas, sorteamos los temas. ¿Estamos de acuerdo? Ya Sí, los temas ya profesor. están, las semanas ya están. Lo que vamos a asignar es qué grupo empieza, qué grupo es el número 1, 2, etc. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta?